Señor, y a través de nosotros. Padre, hoy declaramos, Señor, que no habrá ningún instrumento, ningún estorbo que venga a derribar, Señor, el conocimiento de tu palabra en nosotros, Padre. Porque tú eres todopoderoso. Tú eres el Dios de Israel, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el que puso sus estrellas en su lugar, Señor, y nadie las puede mover de ahí. Padre, tú tienes el poder, Señor, aún, Señor, de resucitarnos, Señor, en este nuevo nacimiento, Padre, en esta nueva ocasión, Señor, que venimos a buscarte. Padre, enséñanos a través de tu Santo Espíritu lo que tienes para nosotros en esta noche, Señor. Hoy, Señor, nos despojamos de toda carga, de todo pensamiento, Señor, que esté en contra del conocimiento de la palabra. Hoy ponemos un corazón, Señor, sediento y hambriento de tu palabra. Padre, que tu Santo Espíritu nos revele el poder de la palabra, Señor, para que nosotros así podamos ser fortalecidos en el hombre interior. Padre, te pedimos, bendito Dios, que te muevas, así como lo has venido haciendo en estos últimos días, Padre, con nosotros, en la congregación, como cuerpo de Cristo, Padre. Porque solamente en ti tenemos plenitud de todo lo que es nuestra bendición en Cristo, Padre. Te pedimos, bendito Dios, que en esta tarde, Señor, nos reveles la abundancia de tu palabra y el amor de tu corazón hacia nosotros. Padre, te pedimos que ningún estorbo venga a querer intervenir en este lugar, para que nosotros podamos recibir el alimento puro, Señor, de tu palabra. Te damos gracias y bendecimos este día en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Bueno, muy buenas tardes. Sí está caliente acá arriba. Bueno, como ustedes saben, el pastor está con los jóvenes y está pasando un buen tiempo para ellos, para los jóvenes que realmente lo necesitan. Y confiando en que su iglesia es fiel y aprendiendo cada día, ¿no?, lo que el Señor tiene para nosotros. El día miércoles el pastor me compartió que compartiera hoy este día con ustedes, y la verdad es muy gratificante para mí poder hacerlo, y voy a tratar de hacerlo lo mejor que yo pueda, pero el Espíritu Santo es el que tiene control de todo. Vamos a unirnos ahí en el Espíritu a tener un entendimiento mejor de su palabra. Y hoy quiero hablar de un tema que es muy notorio y muy necesario en la iglesia, y es la alabanza. Porque parte de nuestro temor al Señor es que nosotros debemos adorarle y alabarle. Son dos cosas diferentes, la alabanza y la adoración. Son dos, déjenme decirlo así, son dos ramas que van unidas, pero no es lo mismo. La alabanza tiene que ver con la música y la adoración con tu estilo de vida. Me llamaba la atención lo que dice el Salmo 22, verso 3. El Salmo 22, verso 3 dice que: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En otra versión dice: entre las alabanzas de tu pueblo. Y muchas veces hemos escuchado esa escritura, muchas veces lo hemos dicho nosotros mismos o declarado nosotros mismos, pero ¿cuánta revelación tenemos de esa escritura? Y ese es el tema de hoy. ¿Cuánta revelación tenemos de la alabanza y la adoración? Nosotros muchas veces unimos el hecho de que venimos a la iglesia a adorar al Señor, el hecho de que venimos a la iglesia a alabar al Señor. Y aunque nos reunimos para alabar al Señor, aunque nos reunimos para adorarle, eso no es lo correcto de ese versículo. Porque tú no vienes a un lugar porque te toca venir. Tú no vienes a un lugar porque ese día tienes un compromiso con el Señor. Tú vienes a un lugar porque tú eres parte de ese cuerpo. Posiblemente lo has escuchado como un estímulo para adorar o tener una adoración activa y expresiva dentro de la congregación. Por ejemplo, cuando el grupo de alabanza te invita a levantar tus manos, cuando el grupo de alabanza te invita a saltar,
Y yo venía pensando sobre ese punto porque es muy relativo que nos inviten a hacer algo que nosotros deberíamos hacer por nuestra propia cuenta. Es muy relativo que nos inviten a hacer algo que nosotros deberíamos expresar naturalmente como nuevas criaturas en Cristo. Y he venido ahí en la guía del Espíritu Santo y la enseñanza con nuestro pastor, ¿cierto?, de hablar más profundos con este tema. Y es que nosotros no venimos a la iglesia ocasionalmente a adorar al Señor. Nosotros venimos a la iglesia porque somos parte de la adoración. Dios te crió con el propósito de que le adoraras todo el tiempo. Tú eres un adorador desde que naces. Por lo tanto, yo no puedo venir a la iglesia a esperar que el grupo de alabanza a mí me exhorte a hacer algo que es mi responsabilidad. Ahora, no tengo nada contra nadie y no es que, como decimos nosotros en México, no se la estoy tirando a nadie, pero esta palabra a mí sí me confrontó, porque muchas veces por el cansancio, por el trabajo, uno viene cansado y no quiere levantar sus manos. Muchas veces uno no quiere cantar las canciones. Lo digo personalmente o por mí. Yo he venido cansado, he estado sentado, a veces no me quiero parar, pero he venido entendiendo que la adoración, o en medio de la adoración que tú le entregas al Señor, el Señor trae nuevas fuerzas, trae confort, trae libertad, trae sanidad. Por lo tanto, si yo les preguntara, ¿cuántos sintieron la presencia del Señor en este momento que estaba la alabanza activa? ¿Quién diría yo? Yo sentí la presencia del Señor. Pero la presencia del Señor no se siente. La presencia del Señor es algo que tú no puedes sentir. La presencia del Señor se percibe. Cuando tú lees el libro de Juan, ¿verdad? Allá del capítulo 4, Jesús le dijo a la samaritana que aquellos que se acercan a Dios es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Entonces no podemos sentirlo, lo percibimos. Eso es muy importante para nosotros entender esto. Entonces la alabanza no es algo que tú sientes hacer. La alabanza no es algo que tú quieres hacer. La alabanza es algo que tú debes hacer. Eso tiene que ver con tu estilo de vida. También en medio de la alabanza tiene que haber una relación con Dios. Porque si tú no conoces a tu Dios, ¿cómo sabes que Él habita en medio de tus alabanzas? Si tú no tienes una relación con Dios, ¿cómo sabes o cómo identificas que Él está presente en medio de tu alabanza? Muchas veces se dice como forma de inspirar a las personas a cantar al Señor en un altar, en la congregación. Pero esta frase a veces suena muy confusa o es muy confusa para los creyentes. Por ello vamos a ver lo que significa que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero también cómo afecta esto mi relación con Él y cómo yo tomo el tiempo de adoración o mi vida de adoración personalmente con Él. Eso es muy importante porque tú debes de tomar tu tiempo, tu vida. Eso es algo que debes de estar constantemente practicando. No solo en la congregación, y voy a hacer mucho énfasis en esto, no solo en la congregación, sino en tu vida personal, en el lugar de tu trabajo, con tu familia, en tu casa, con tus amigos, con las personas que te rodean. Eso es parte de la vida del creyente, es parte de la vida del cristiano. Como le dije anteriormente, Dios te crió con el único propósito de que le adoraras a Él. Ahora la frase, Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, en el hebreo actual es la palabra kadosh, que es un adjetivo para referirse a que Dios es santo o sagrado. El verbo yashab, que significa sentarse, es permanecer y habitar. La palabra alabanza proviene del hebreo teilón, que significa alabanza o cántico de adoración. También la frase significa que Dios habita, que es que Dios descansa, se sienta dentro de los cantos de adoración de su pueblo. Pero la palabra habita no sugiere que Él está presente en un solo lugar. La palabra habitar no quiere decir que Él habita solamente en un lugar específico, en una hora específica, sino más bien
que Él habita en medio de la alabanza que tú cantas día tras día, el lugar donde tú estés, a la hora que tú le cantes, que tú le adores. Pero también la alabanza no solamente es algo relacionado con la música, sino es una entrega total de ti hacia Él. Muchas veces nosotros como cristianos poseemos conceptos claros de lo que realmente implica adorar a Dios, pero hay muchos creyentes hoy en día que realmente no saben estos conceptos. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí me ha tocado platicar con personas que me han dicho, pero ¿por qué tenemos que alabar a Dios en la congregación? ¿Por qué tenemos que ir a buscarlo si yo puedo hacerlo en mi casa? Y es claro, tú puedes hacerlo en tu casa, de hecho tú deberías hacerlo en tu casa. Pero el hecho que tú no te disciplines a ir a congregarte en un servicio no te hace mejor que el que va. No te hace un mejor adorador que el que va. Porque la Biblia también dice que no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Pero hay muchos que no entienden este concepto de alabanza y de adoración. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y estudiamos el tema de la adoración, descubrimos en la Biblia que la adoración que Dios espera de su pueblo incluye mucho más que lo que nosotros hacemos aquí cada sábado que venimos a congregarnos. Cuando nos congregamos y cantamos estas alabanzas, cuando pasamos un tiempo con el Señor espera mucho más que eso de nosotros. El Señor espera mucho más entrega de ti cada vez que tú vienes a este lugar. La adoración no se puede limitar a un tiempo de música. La adoración es un tiempo fluido, continuo de tu vida. La adoración es algo que tú mismo expresas día a día conforme caminas con el Señor. El apóstol Pablo, ¿verdad?, nos dice ahí en Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la revelación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena y perfecta voluntad. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra que se traduce como culto al final de este versículo, en la Biblia, también puede traducirse como adoración o servicio. Cada vez que tú sirves a un hermano, tú estás adorando a Dios. Cada vez que tú sirves a una persona en la calle, tú estás adorando a Dios. Cada vez que tú manifiestas el amor de Dios a una persona donde quiera que estés, estás adorando a Dios. Porque al final nosotros debemos es adorar a Dios, glorificar a Dios y mostrar a Dios. Hay una palabra griega que se lee latría. Vienes a este lugar a seguir adorando a Dios. Porque si tú vienes a este lugar a adorar a Dios, posiblemente estás poniendo los ojos en el lugar equivocado. Posiblemente vienes a este lugar a ver si sientes la presencia de Dios. Vienes a este lugar a ver si el Señor te muestra algo, o el pastor te muestra algo, te dice algo de parte de Dios. Y eso no es adoración. Hay muchos cultos que están relacionados con esto, pero nosotros no nos relacionamos en culto, o no nos basamos en un solo culto, sino en una relación con Dios. Nosotros tenemos relación con Dios a través de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos da testimonio a nuestro espíritu de que Dios quiere comunicarnos cosas. Ahora, en medio de la adoración, de la alabanza que en la congregación se lleva, como estábamos acá hace un momento, el Señor te puede revelar algo. El Señor siempre te va a revelar algo. El asunto es que nosotros muchas veces no tenemos la revelación,
cuál sería el motivo o cuál sería el problema por lo cual el Señor no me revela nada a través de la alabanza. ¿Será que yo no estoy conectado con Él? ¿Será que al caso yo vengo solamente por cumplir? Pues deberíamos examinarnos, porque realmente este es un tema muy importante hoy en día. La adoración que tú hagas para Dios debe ser genuina, debe ser única. Dios no comparte su trono con nadie. Dios no comparte su espacio con ningún otro Dios que el mundo conoce. Pero Dios sí comparte parte de su reino con nosotros. Y cuando digo parte de su reino es que Él está en su trono y nosotros estamos con Cristo juntamente sentados en lugares celestiales. Y si nosotros estamos sentados en lugares celestiales, estamos en la presencia de Dios. Y cuando tú lees el libro de Apocalipsis, la Escritura dice que hay 4 seres vivientes que de día y de noche le adoran al Señor diciendo santo, santo, santo. O sea, día y noche. Nosotros muchas veces adoramos al Señor y le decimos santo cuando estamos acá. Muchas veces le decimos, Señor, tú eres santo cuando estamos en un problema, cuando estamos en medio de una situación. Yo he estado en medio de problemas o situaciones difíciles y ahí yo me acuerdo que si yo oro al Señor y yo le canto una canción o adoro al Señor con un estilo de música, el Señor me va a contestar. Pero la Biblia no dice que debemos cantarle al Señor para que Él nos conteste. Dice que debemos adorarle y es un sacrificio, es presentarle nuestra vida, nuestro cuerpo. Quiere decir que tú tienes que vivir para Él todo el tiempo. Tú tienes que vivir para Él todo el tiempo. Eso es lo que dice Romanos capítulo 1, capítulo 12, verso 1. Que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio. Nosotros debemos presentar nuestro cuerpo todos los días. En la antigüedad, cuando presentaban un holocausto o hablaban de sacrificio, el pueblo judío lo primero que pensaba era, o el pueblo de Israel lo primero que pensaba era matar un cordero o un animal, presentarlo como una ofrenda al Señor. Pero hoy tú te quitarías la vida por presentarle tu ofrenda al Señor. No lo harías, yo no lo haría, pues estaría en contra de la voluntad de Dios. Pero el pueblo judío en la antigüedad sí lo hacía. El pueblo de Israel presentaba holocaustos. ¿Se acuerdan que el pastor nos habló hace unos días atrás del lugar santo, el tabernáculo y el atrio del templo? Bueno, pues eso es lo que hacían. Ellos presentaban sus ofrendas. Había una persona indicada para presentar sus ofrendas. Pero nosotros ya no necesitamos un sacerdote que venga y haga el trabajo de presentar la ofrenda por nosotros. Hoy nosotros ya tenemos un sumo sacerdote y ese sumo sacerdote está vivo y es Jesús. Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él presentó la ofrenda una vez y para siempre. Así que este tipo de adoración que Dios espera de los creyentes del nuevo pacto es el tipo de adoración que Dios espera de nosotros. Según este texto dice que debemos ¿qué? Presentar nuestros cuerpos. Ahora también dice que debemos tener Denme un segundo. Que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. La palabra culto racional es que tenemos conocimiento de lo que estamos haciendo. El culto racional es que tú sabes por qué estás adorando a Dios. ¿Qué ha hecho Dios contigo para que tú le adores? ¿Qué te ha dado Dios para que tú lo adores? El rey David, cuando tú lees el libro de los Salmos, el rey David tenía muy claro este punto. El rey David sabía y daba gracias a Dios todo el tiempo. De hecho, en el Salmo 103, uno de los salmos muy conocidos, donde habla a su alma a que se despierte a adorar al Señor, a bendecir el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque él sabía que cuando él decía, el Señor le daba nuevas fuerzas, pero muchas veces nosotros no lo aplicamos en nuestra vida. Por eso es que pasamos tiempo con nuestros asuntos terrenales, cuando debemos poner la mirada en lo celestial, en lo de arriba, en lo eterno. Entonces este tipo de
de adoración que el Señor espera de nosotros debe ser con entendimiento. Tú debes adorar al Señor, pero con entendimiento. Esto quiere decir que no debes de cantar las canciones por cantarlas. Ahora hay que saber también identificar el tiempo de adoración como un tiempo de relajamiento. Porque muchas veces pensamos que porque oigo en el carro una alabanza y ya estoy adorando a Dios. No, eso no es adorar a Dios. Esa alabanza sirve para estimular tu alma, tu espíritu. Pero la verdadera alabanza debe fluir de adentro hacia afuera. Lo que tú estás escuchando y te mueve a hacer eso es que te está tocando tus sentimientos y emociones, y eso es externo. La alabanza hacia Dios es interna. Nosotros debemos dar a Dios una alabanza pura, santa y agradable. Y hay 3 elementos fundamentales que nosotros debemos poner en práctica en estos tiempos. En estos tiempos donde hay más dificultades, en este tiempo donde tenemos más cosas que enfrentar. De hecho, cada día enfrentamos retos nuevos. Pero el reto que enfrentas, Él no te deja solo. El Señor, cada vez que sabe, no cada vez que sabe, Él sabe todo. Cada vez que tú enfrentas un reto, Él ya tiene la respuesta. El problema que nosotros batallamos con la respuesta es porque no estamos conectados con Él. Decimos tener temor de Dios, pero no estamos conectados con Él. El pastor hablaba de eso la semana pasada. Para que tú puedas tener revelación de Dios, tienes que estar conectado con Dios. Tú no puedes recibir revelación de una fuente si tú no estás conectado o no estás relacionado con ella o familiarizado con ella. Entonces, el primer elemento que vamos a ver es que la verdadera adoración surge como una respuesta como creyentes del Evangelio. Se nos ha predicado el Evangelio a todos nosotros, claramente la respuesta es sí. Conocemos del Evangelio, por eso es que estamos hoy aquí. Si tú conoces del Evangelio, eso es lo que te motiva a adorar a Dios. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es el Evangelio? Es creer que Jesús pagó el precio por ti. Es creer que Jesús compró con precio de sangre tu vida. Es creer que Jesús te redimió del pecado, de la maldad. ¿Cómo reaccionarías a eso? ¿Cómo reaccionaríamos a eso? Pues deberíamos darle gracias a Dios por ello. Y eso es adorar al Señor. Cuando tú le das gracias al Señor, no solo cuando tú tienes lo que necesitas, no solo cuando tú tienes lo que andabas buscando, sino todo el tiempo que tú te levantas de tu cama y dices gracias Dios por un nuevo día, tú estás adorando a Dios. De hecho, nosotros debemos adorar a Dios los 7 días de la semana, las 24 horas del día, todo el año. Pero muchas veces nos levantamos y nos vamos a Dios. Cuando nos acordamos ya es demasiado tarde y en lugar de adorarlo seguimos haciendo lo que nosotros normalmente hacemos. También adorar a Dios quiere decir que tu boca va a hablar cosas correctas, que tu boca va a expresar de tu hermano lo mejor, que tu boca no va a criticar la vida de tu hermano, de tu prójimo. Eso es adorar a Dios. Porque si tú hablas en contra de un hermano, criticas a un hermano, estás en contra de Dios. Eso es lo que la palabra dice. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no ves y a tu hermano a quien ves no? Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Eso es parte de la adoración. Lo primero que nosotros aprendemos en este texto acerca de la verdadera adoración es que esta fluye, nace y se reproduce de adentro hacia afuera. Y es a través de lo que tú creíste en el Evangelio. Los primeros capítulos de esta carta contienen una explicación detallada del contenido del Evangelio. Y el apóstol Pablo comienza aquí declarando una frase, antes de empezar este versículo, dice, así que, ese así que es una advertencia para ti y para mí que creemos en el Evangelio. Nosotros podemos ver en esta primera sección de la carta a los romanos que el Evangelio es una buena noticia, que empieza con una noticia mala. Ponle atención a esto. Es una buena noticia el Evangelio, pero trae una noticia mala arrastrando. ¿Cuál es la noticia mala? Y déjeme explicar esto. El Evangelio en sí es una buena noticia.
De hecho, es la mejor noticia. Es la noticia que todos necesitamos. Pero esa noticia solo se entiende cuando nosotros escuchamos la mala noticia que viene atrás de ella o atrás del Evangelio. Y esa noticia mala es que todos los seres vivientes, todos nosotros, tenemos un problema con Dios. Y es que el pecado siempre está a las puertas de nosotros. Todo ser humano está en serios problemas con Dios por causa del pecado. Y la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podríamos decir que el Evangelio, que es una buena noticia, trae una mala noticia con él? Bueno, pues eso es lo que nos encara el Evangelio. Cuando tú crees en el Evangelio te lleva a arrepentirte, te lleva a dejar ese camino de pecado. El Evangelio, la predicación del Evangelio te encara con tu antigua manera de vivir. Cuando tú escuchas el Evangelio, te da un nuevo entendimiento, una nueva sensación para vivir, o una nueva, no sensación, porque eso son emociones, una nueva forma de vivir. Entonces, el Evangelio te encara con la realidad que tú venías arrastrando. Y esa realidad, esa mala noticia que viene arrastrando con el Evangelio, es la que te lleva a la convicción de arrepentirte y aceptar lo que Jesús dice que tienes que aceptar. En el Evangelio en ninguna parte del Evangelio dice que Dios te obliga a hacerlo, pero Él te muestra lo que es bueno y lo que es malo. También te dice que la consecuencia por causa del pecado es muerte, pero si tú aceptas el estilo de vida de Dios, Él te da vida y vida eterna. Si tú aceptas el estilo de vida que el Evangelio te ofrece, Él te justifica. El Señor Jesús hace eso por ti, hace eso por mí. No importa cuánto tiempo has pasado pecando, no importa cuánto tiempo has estado fuera del plan de Dios. Lo importante es que tú llegues a tener la convicción y te arrepientas de todo lo pasado y empieces a vivir una vida santa y agradable a Dios. Esa es una parte de la adoración que tenemos hacia Dios, o que debemos tener hacia Dios. Ahora, toda esta verdad sin la predicación del Evangelio no fuese posible. Pablo dice en Romanos capítulo 1, verso 18, pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí está hablando de aquellos que se les predica el Evangelio, pero que no quieren cambiar su estilo de vida. También está hablando de aquellos que reciben el Evangelio, pero que continúan con una vida desordenada. Yo lo he dicho antes. Cuando yo empecé a acercarme al Señor, yo iba a la iglesia. Yo hice la oración de fe, pero no me congregaba como un cristiano se debe congregar. Yo salía de la iglesia y me iba con mis amigos. Yo salía de la iglesia y yo me iba a hacer lo que normalmente yo hacía. Hasta que entendí que el Evangelio del Señor, cual es justo y misericordioso y que su amor es infinitamente grande, me estaba llamando a dejar ese estilo de vida. Fue cuando yo entendí que eso no estaba agradando a Dios. Yo me decía un cristiano, pero vivía una vida doble. Y muchas veces acarreamos con esos conceptos a la iglesia, a donde tú te congregues. Traemos esos pecados pasados y que no nos dejan avanzar. Muchas veces no avanzamos, no crecemos espiritualmente porque traemos pecados arrastrando y no queremos soltarlos. Muchas veces el Señor nos habla que debemos soltar esas cargas y venimos y confesamos que las soltamos, pero salimos y nos las volvemos a llevar. Yo un tiempo batallé mucho con eso. Yo hacía algo que estaba incorrecto y yo sé que el Espíritu Santo me hablaba a mi corazón que eso estaba mal y yo me sentía mal porque yo le fallaba a Dios. Y después venía y me arrepentía, pero después lo volví a hacer. Esas eran las malas palabras que yo decía. Eran muchas cosas que yo hacía. Pero un día, leyendo el capítulo 8 de Romanos, entendí que la palabra dice que
que el que vive en el Espíritu, el que es guiado por el Espíritu, ese es libre. No recuerdo el texto correctamente, pero dice que si el Espíritu de Cristo mora en ti, tú eres libre. Cuando yo entendí ese pasaje de Romanos 8, yo tuve un alivio en mi corazón. Tuve un alivio porque yo me sentía cargado todo el tiempo. Le fallé al Señor. Voy a arrepentirme, pero venía y lo volví a hacer. Todo el tiempo era una lucha constante. Muchas veces nosotros tenemos luchas constantes, pero nuestro orgullo a veces no nos deja soltar esas luchas. No nos deja que Jesús te quite ese peso de encima. Muchas veces somos tan arrogantes de que no soltamos lo que nos está haciendo daño. Yo estoy aprendiendo a no ser tan enojón, tan corajudo. Yo estoy aprendiendo. No lo he logrado todavía, pero voy en ese camino. Porque yo soy una persona que reacciona muy rápido. Pero si tú vives en el Espíritu, eso no debe ser así. Si tú vives en el Espíritu, lo primero que tiene que salir en medio de una circunstancia es una adoración hacia Dios. Es una exclamación de amor hacia Dios. Es un agradecimiento por lo que estás enfrentando. No me gusta lo que estoy enfrentando, no me gusta, pero en medio de ese proceso Dios te muestra cosas maravillosas para que tú crezcas. De hecho, cuando el enemigo pone una traba en tu camino, el Señor no se toma la molestia de venir a auxiliarte. Él espera que pases esa traba, porque en medio de ese caminar, de enfrentar esa situación, el Señor te va a enseñar cosas nuevas. Yo he aprendido muchas cosas en medio de dificultades de salud. Yo he estado padeciendo a veces dolores, no sé, muchas cosas. Yo cuando era más joven, yo excedí mi cuerpo al deporte. Ahora como ya llegué a una edad, ya empezaron a doler los golpes antiguos. Pero aún allí, cuando duele, uno declara la palabra, declara la sanidad y se manifiesta. Obvio, tienes que tener la fe correcta en el lugar correcto. También eso es parte de la adoración. Todo tiene que ver con tu fe. Cuando Pablo dice que los hombres han detenido con injusticia la verdad, en otras palabras, muestra que Dios se ha revelado claramente a través de la creación. Nuestro Dios ha revelado claramente su poder, su sabiduría, de una manera tan visible y tangible que muchas veces nosotros no la vemos, es porque no estamos conectados con Él. Le decía a mi esposa, muchas veces queremos, pasamos una circunstancia y decimos, Señor, quiero ver un milagro. Quiero ver un milagro en medio de la congregación. Pero si no tienes la vista puesta en lo eterno, en lo celestial primero, no vas a poder ver un milagro. No vas a poder ver la manifestación de un milagro. En la antigüedad Jesús les decía que la gente le pedía, muéstranos un milagro, muéstranos un milagro. Y Jesús decía, esta generación adúltera y perversa demanda milagros. Muchas veces nosotros somos así, sí, Señor, si el Señor está aquí, que haya sanidades. Necesitas que el Señor esté aquí para que haya sanidades en tu vida o en tu familia. Tú necesitas creer que Él habita en ti para que tú recibas sanidad. Eso es parte de la adoración. No solamente se trata con música, no es algo que tenga que ver con música o con canciones. Es un estilo de vida. Pero no solamente eso. Eso todos nosotros también, recordemos que nosotros en la antigüedad hemos violado la ley de Dios, la ley moral de Dios, hemos transgredido sus mandamientos. Y cuando tú entiendes que has transgredido los mandamientos, que tú has violado la ley moral de Dios, tú lo primero que haces es arrepentirte. Y el arrepentimiento es parte de tu adoración. Estás reconociendo que Dios tiene el poder para perdonarte. Estás reconociendo que solamente Dios tiene el poder para restituirte. Eso es adoración, reconocer que Dios tiene el poder para hacer todo lo que nosotros necesitamos. Ahora, Dios no te da todo lo que tú necesitas, hay que saberlo.
pero Dios sí te provee lo que Él sabe que es bueno para ti. Cuando leemos Romanos capítulo 3, verso 10, en adelante, la Escritura dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Dice el verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque lo bueno. Así éramos nosotros. Nosotros no buscábamos lo bueno, buscábamos lo que a nosotros nos parecía. Hoy en día en las congregaciones, no voy a hablar de congregaciones porque no tengo nada contra las congregaciones, no conozco las congregaciones, pero hoy en día hay mucho creyente que no entiende esto. No entiende que tú tienes que buscar lo justo, lo bueno. Muchos dicen, no, eso es difícil, seguir el camino de Dios, seguir el Evangelio es difícil. Va a ser difícil de acuerdo a la perspectiva que tú tengas. Si tú sabes que Dios te ha revelado la salvación y te la ha entregado sin que tú hicieras nada, no se te hace difícil. Pero si tú no entiendes que todo se trata de Dios, que todo se trata de Él, y que tú estás hoy aquí porque a Él le plació, no vas a entender la salvación y no vas a entender el mensaje de la adoración. Tal vez tú digas, no, yo vengo a la iglesia a buscar a Dios. Y eso podríamos tener un poco de problemas porque tú no vienes a la iglesia a buscar a Dios. Tal vez Dios te trajo hoy aquí. Posiblemente Él te trajo hoy aquí. Posiblemente Él te está enseñando hoy algo aquí. Cuando yo leí esta enseñanza, porque esta es una enseñanza, no es una prédica, muchas veces las prédicas son fluidas, son más dinámicas, por decirlo así. La enseñanza no, la enseñanza es más profundo. Y uno tiene que tener mucho cuidado con lo que enseña. Lo que le enseñemos a los hermanos. Y si yo enseño algo que no está en la Biblia, no saben el problema que me estoy metiendo. Ahora posiblemente muchas veces no nos guste lo que aprendemos, porque la enseñanza no nos gusta. Porque la enseñanza tiene que ver con un tiempo prolongado. La prédica es un tiempo más corto, más fluido, pero más corto. Pero no trato de alargarme mucho en esto. Cuando dice que todos nos desviamos, o todos se desviaron, que a unos se hicieron inútiles, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el verso 12 de Romanos 3, el Señor está diciendo que todos estamos capacitados para entender su palabra, su evangelio. Pero muchas veces cerramos nuestro entendimiento. Muchas veces pensamos, no, yo ya lo sé todo. Yo ya lo he leído. Y si lo sabes y lo has leído, ¿por qué no se revela en ti? O ¿por qué no se manifiesta en ti más bien? Esa sería la palabra correcta. ¿Por qué no se está manifestando en ti? Ahí es ese fondo negro donde el diamante del evangelio brilla en todo su esplendor. Ahí donde muchas veces decimos, yo lo sé todo. O yo ya conozco esa escritura. O a mí ya me han predicado eso. Es ahí donde el resplandor del evangelio hace efecto. La buena noticia que el evangelio anuncia es que Dios no nos deja en esa condición de miseria. Dios no te deja en una condición de miseria. Dios no te crió una vida abrumada, una vida cargada. Dice que somos trasladados del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces Dios no te dejó como tú vivías. Él te sacó de ese lugar, de ese hoyo oscuro, y te puso en un lugar de luz, un lugar de resplandor. Y eso fue a través del evangelio. Dios no nos deja en esa condición. No nos deja en la condición de condenación, de pobreza. No nos deja en la condición de enfermedad. No nos deja en la condición del pecado. Y ninguna consecuencia hay ahora para nosotros. El hombre, siendo Dios, vivió una vida de obediencia perfecta
a la voluntad del Padre. Luego murió en la cruz del Calvario como un criminal para pagar nuestra deuda delante de Dios. Dios se humilló a sí mismo, Jesús se humilló a sí mismo para que tú y yo no pudiéramos o no nos humilláramos. Dios entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos gozar de las bendiciones del cielo. Ahora, el plan de Dios no es que tú goces de las bendiciones del cielo solamente. El plan de Dios no te salvó, Dios, para que tú vivas una vida plena. Dios te salvó para que tú enseñes a otro de Él. Dios te salvó para que tú le demuestres a otros quién es Él y qué ha depositado Él en ti. Muchas veces pensamos que Dios nos salva para que yo ya no tenga problemas, que Dios nos salva para que yo ya no sufra ninguna dificultad. Y eso no es así. El Evangelio no te salva, Dios no te salvó para que tú vivas plenamente. De hecho, tú vas a sufrir en esta vida por causa de la palabra, de la predicación del Evangelio. El apóstol Juan, cuando estaba preso en la isla de Patmos, él estaba sufriendo. Pero ahí en el medio del sufrimiento el Señor le reveló una gran visión que hoy para nosotros esa es nuestra esperanza final de los cumplimientos de los tiempos, que es el Apocalipsis. Cuando tú lees el libro de Apocalipsis, pareciera que es un libro con muchas interrogantes, pero realmente es la culminación de los tiempos. Entonces, en medio de las situaciones difíciles, Dios te va a revelar cosas buenas para tu vida. Cristo murió para que la ira de Dios no cayera sobre nosotros. Murió para que nosotros fuéramos limpiados del pecado. Pero también murió en la cruz para que nosotros le adoráramos. Murió en la cruz para que nosotros alabáramos su nombre y le mostráramos al mundo su nombre. De hecho, el inicio de la iglesia primitiva, el único mensaje que se predicaba era la muerte en la cruz y la resurrección. No había otro mensaje que se predicara. No había prosperidad, no había de que te va a ir bien en la vida. El apóstol Pablo sufrió muchas persecuciones. Yo quiero pensar que el apóstol Pablo fue uno de los hombres que resucitaron después de haber estado muerto y siguió predicando. Porque dice que él lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon hasta la muerte. Pero que después los demás hermanos que estaban ahí lo rodearon y él se levantó y entró otra vez a predicar. A nosotros nos insultan algo y ya no queremos volver a ese lugar. Muchas veces no nos saludan al llegar a la iglesia y ya me ofendo y ya me voy de la iglesia porque nadie me saludó. Eso no es adoración. El apóstol Pablo adoraba en medio de las situaciones. Él iba de un lugar a otro y siempre tenía obstáculos que enfrentar, pero él siempre adoraba a Dios. De hecho, uno de los temas que me llama mucho la atención y me gusta es que aun cuando estaba preso en un calabozo, él adoró a Dios. Dice la Escritura que Pablo y Silas estaban allí. Eso lo podemos leer por allá en Hechos capítulo 16, versos 25 y 26. Parece que está, no estoy muy seguro, pero parece que está ahí. Pero él estaba adorando a Dios. Y en medio de esa adoración, en medio de la situación que él estaba viviendo, el Señor se manifestó. Hubo un gran terremoto que las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron y ellos fueron libres. ¿Por qué nosotros venimos enfermos a la iglesia muchas veces y salimos enfermos igual? Yo no estoy diciendo que es tu culpa. Yo no estoy diciendo que Dios no te quiere sanar. Pero sí estoy diciendo que si ponemos nuestra atención en lo celestial, se nos haría más fácil entender este punto. También la sanidad es progresiva, no tampoco es que, yo vengo y me sano y me voy, no, es progresiva. A mí me ha pasado. A veces yo creo en la sanidad y no se me da. Y me viene, no sé, 3 días después, 4 días después, una semana después. Todo esto es parte de la vida del creyente, esto es parte de la adoración. Como dije anteriormente, no tiene nada que ver con la música o con las canciones. El segundo elemento
que podemos ver acá es cómo se supone que debo vivir ahora que ya sé que la adoración no depende de la canción. ¿Cómo debo vivir ahora que yo sé que mi alabanza hacia Dios no tiene que ver con música, no tiene que ver con canciones, sino con mi estilo de vida? ¿Cómo abordas ese tema? ¿Cómo abordas ese estilo de vida? ¿Y en qué te ayuda también? Nosotros hemos sido beneficiarios de una salvación que de ninguna manera nosotros hubiéramos podido conseguir. Por lo tanto, si tú eres consciente de esa salvación, que tú no eras capaz de conseguir, ni aún sacrificando animales, ni aún haciendo lo que tú quisieras hacer, si tú eres consciente de esa salvación, tú deberías alabar a Dios, darle gracias a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo hace mucho énfasis en el capítulo 12 de Romanos, y ese es un capítulo muy extenso para hablar sobre el tema de la adoración. Es el Espíritu Santo el que te puede revelar a través de las Escrituras el verdadero significado de la adoración. El apóstol Pablo dice también allá en Efesios capítulo 1, verso 18 al 23, que alumbrado los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. El verso 19, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual opera en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La adoración es hacia Dios en todo tiempo, en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú pienses, en todo lo que tú hablas, es la adoración hacia Dios. En la medida que Cristo estuvo dispuesto a perder para salvarnos, en esa misma medida debemos estar nosotros dispuestos a perder nuestra reputación, a perder nuestros pensamientos, a perder nuestro orgullo para poder alabarle a Él. Muchas veces no queremos alabarle. Yo le digo, yo he estado atrás y no estoy criticando a nadie porque yo también he estado en ese lugar. Y el Señor no me ha dado autoridad para criticar a nadie, y Dios no permita que yo lo haga, pero muchas veces es difícil que el cuerpo de Cristo se conecte con la alabanza. Es difícil que usted llegue y se entre y empiece a alabar a Dios. Es muy difícil porque traemos muchos pensamientos, muchas situaciones en nuestra vida. Pero la alabanza tiene que empezar desde que tú dispones tu corazón. Cuando tú llegas aquí, cuando tú llegas a este lugar, no llegas a alabar a Dios, sino llegas a continuar alabando a Dios. Tú tienes que llegar con esa mentalidad. Yo voy a la iglesia no a alabar a Dios, sino a continuar alabando a Dios. ¿Por qué? Porque ese es tu estilo de vida. Tú no vienes a alabar a Dios. Tú vienes porque Dios ya te habló desde antes a tu corazón, ya puso en tu corazón el deseo de venir. Entonces es una adoración continua. Muchas veces te preguntan, a mí me han preguntado, ¿y a qué vas tanto a la iglesia? No, pues yo voy a alabar a Dios, ahí ponen canciones. Yo he cometido ese error de contestarle a la gente así. Oh, en la iglesia ponen, ¿qué canciones ponen? No, ponemos estas. Eso no es adoración. Adoración tiene que ver con tu estilo de vida. Adoración no tiene que ver, y vuelvo y repito, con la música. De hecho, tu adoración no depende de los que se paran acá a cantar. Gloria a Dios por el grupo de alabanza que tenemos. ¿Por qué? Porque ellos son un estímulo para que tú hagas algo. Mas no debe ser tu influencia. Tu influencia es Cristo. Tu influencia es Dios, a quien tienes que alabar. Ellos son un referente importantísimo en el cuerpo. Y
el Señor los ha dotado con talento para poder cantar. Yo no sé cantar. Yo me pongo allá atrás y canto, pero pareciera que no canto. Pero ¿qué pasa cuando bajan la música? Se escucha un silencio. ¿Por qué? Nos da pena cantar. Creo que fue el año pasado que el cierre de año, ustedes se acuerdan que hubo canciones y a mí me invitaron a participar y yo participé. Yo no soy cantante. Yo a veces iba por delante de la música, me tenían que correr, no, espérate, bájale poquito. Porque yo no soy cantante. Mas sin embargo, tú tienes que disponerte a cantar. Tú no tienes que esperar que alguien te diga, hermano, levante las manos, hermano, canta. No. Tú no vienes a ser motivado. Yo no vengo a ser motivado. Yo vengo porque el Señor me ha perdonado, me ha salvado. Por eso vengo. Por eso es que hoy ya no estoy asistiendo a lugares que no convienen. Por eso es que yo ya no voy a los bailes, ya no me junto con la gente que me juntaba antes. Tiene que haber un cambio en nosotros. No estoy criticando a la gente que todavía asiste, pero hay un crecimiento, debe haber un crecimiento en nuestra vida. El crecimiento no solamente es cuando estoy en la iglesia, el crecimiento es todos los días. Por eso es que la palabra de Dios es importante en tu vida. De hecho, la mejor alabanza que tú le puedes dar a Dios es cuando tú te sientas y lees la palabra. Es cuando tú te sientas y la entiendes. Es cuando tú te sientas y dices, Señor, revélame a través de tu palabra lo que quieres que yo sepa. Nos hace disciplina para poder entender la verdadera adoración. Y yo estaba en ese tiempo de, yo quiero llevar un mensaje bueno, Señor, yo quiero atraídos. Y cuando empecé a leer este tema, entendí que no se trata de lo que tú quieres, se trata de lo que Él quiere que escuchemos. Este tema primero lo aprendí yo. Es difícil enseñarlo porque no es lo mismo estar uno solo leyendo la Biblia y escribiendo que verlos a todos ustedes acá. Es que es mucha responsabilidad. Algún día se verán en esta posición y entonces el Señor les mostrará. Pero eso es parte de la adoración. Hay mucho que hablar de eso y la verdad es, no quiero tomar mucho tiempo porque, como dije yo, la enseñanza es fundamental, pero hay un momento donde la enseñanza tiene que tocar tu corazón. Y hoy creo que es tiempo de que nosotros realmente, si queremos ser buenos adoradores, le entreguemos nuestro corazón al Señor. Porque siempre nos han exhortado a entregarle nuestro corazón, a entregarle nuestros pendientes al Señor. Pero es bueno aprender a soltar nuestro orgullo. Ese orgullo que no nos deja cantar. Ese orgullo que cuando digo, hoy no tengo ganas de cantar, no canto. Ese orgullo te puede llevar a empezar a entristecer el corazón de Dios. Recuerda que Dios te ama. Dios es amor. Y Dios es feliz. Cantes o no cantes, Él es feliz. Dios es amor. Él no cambia, no tiene variación. El problema es que tú y yo sí necesitamos de Dios. El problema es que tú y yo sí necesitamos de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque en medio de la alabanza, el Señor hace presencia. En medio de la alabanza, el Señor te revela cosas. En medio de la alabanza, el Señor te da una palabra para ti, para alguien más. En medio de la alabanza, el Señor te habla lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Por eso es que en medio de la alabanza, hay personas que son tocadas y son quebrantadas. Y eso no tiene que ver con la música, sino con la revelación que el Señor te da a través de la música. O no, a través de la alabanza, perdón, no de la música. Entonces, pienso yo que es tiempo de orar al Señor y pedirle perdón por si hemos hecho o hemos tenido un concepto de alabanza equivocada. No sé, yo en lo personal lo digo, yo estuve realmente pidiéndole perdón al Señor porque muchas veces he puesto mi mirada en las canciones y no. Me di cuenta que cuando yo vengo de mi trabajo con la música recio, no vengo adorando a Dios, porque solamente vengo estimulando mi alma. Porque la verdadera adoración no tiene nada que ver con la música. Entonces, oremos al Señor y que el Señor hable a tu corazón y que nos dé instrucciones de lo que tenemos que hacer
en nuestro diario caminar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que reveles a tus hijos, Señor, en el corazón todas las dudas que tenemos acerca de este tema, Señor, de la alabanza y la adoración. Señor, que sea tu Santo Espíritu también trayendo una convicción mayor y un deseo de crecer en tu palabra. Que podamos unirnos, Señor, como cuerpo. Que podamos unirnos, Señor, como hijos, como verdaderos adoradores. Padre, te pedimos perdón, Señor, si en alguna forma he puesto mis ojos en otras cosas que no eres tú, Señor. He puesto mis ojos tal vez en la economía, tal vez, Señor, he puesto mis ojos, Señor, en la enfermedad, en las situaciones que enfrento, Padre. Perdóname porque he desperdiciado mi tiempo haciendo eso. Hoy reconozco, Señor, que solamente en ti hay plenitud de sanidad, solamente en ti hay plenitud de libertad, solamente en ti hay plenitud, Padre, de revelación. De esa revelación que tenemos como cuerpo para poder crecer. Señor, también perdónanos, Señor, si hemos sido muy ligeros a pensar o a hablar acerca de los hermanos, Señor. Acerca de lo que ellos hacen, Señor, aún acerca, Señor, de lo que pareciera no estar bien. Padre, no nos has llamado a ser jueces, no nos has llamado, Señor, a criticar a ningún hermano. Perdónanos por cualquier palabra que haya ofendido a uno de nuestros hermanos, Señor, aún pensando que nosotros tenemos la verdad, Señor. Sabemos que tú eres la verdad, tú eres el camino y tú eres la vida, Padre. Hoy te pedimos perdón también, Señor, si en algo hemos ofendido, si algo hemos transgredido los mandamientos, Señor. Por la sangre derramada de Cristo, Señor, nosotros somos libres, somos perdonados, somos restaurados. Te pedimos, Padre, que nos reveles, Señor, no solamente en este tiempo, Señor, sino todos los días, cada momento, Señor, que debemos estar, Señor, dando gracias, alabando. Nos acerquemos a ti con cánticos, con salteros, con arpas, que cantemos alabanzas, signos, Señor, a tu nombre, porque nosotros solamente así podemos ser fortalecidos. Padre, hoy te pedimos perdón también, Señor, porque si al caso nosotros hemos fallado, Señor, en la forma de enseñar, Señor, tu palabra, Señor. Sabemos que el Evangelio es perfecto, sabemos que el Evangelio es seguro, Señor. Perdónanos si hemos hecho énfasis en otras cosas que no seas tú, Padre. Hoy, Señor, declaramos, Señor, que nos unimos a ti, Señor, en espíritu para adorarte, así como tú, Señor Jesús, dijiste que necesitamos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Señor, te damos gracias, Padre, por lo que tú hablaste esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, que esta semilla no caiga en tierra que en tierra seca, Señor, sino una tierra fértil, Señor, que dé frutos al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre. Porque ese es el propósito de la palabra, Señor, que plantas en nosotros, Padre, que dé frutos. Frutos para los demás. Porque la adoración tiene que ser para los demás. Tiene que ser un ejemplo para los demás. La adoración es para ti, Padre, pero tiene que ser un ejemplo para los demás. Un entendimiento para que los demás vean por qué alabamos, por qué cantamos a tu nombre, por qué glorificamos tu nombre, Señor. Padre, hoy te pido, bendito Dios, que nos enseñes más, aún más, en medio de las alabanzas de tu pueblo, en medio de las alabanzas de tu pueblo, Señor, que haya revelación, Señor, de lo celestial, que haya revelación de lo eterno, Padre, para que nosotros podamos, Señor, mantenernos unidos a ti. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que en medio de las alabanzas tú habitas y las alabanzas fluyen de mí, fluyen de mi espíritu. Y si fluyen de mi espíritu, tú vives en mi espíritu, tú estás en mi espíritu, tú habitas en mi espíritu. Padre, te damos gracias porque hemos entendido, Señor, que la alabanza no la referimos a un lugar, a un tiempo, a un horario, sino que es algo continuo, es algo perpetuo, Señor, es algo que va a estar siempre en nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, por todo lo que tú estás haciendo con nosotros, con tu iglesia en general, Señor, con los jóvenes, Señor, allá donde están también, Padre, te damos gracias porque haya un despertar, Señor, en su espíritu, Padre, que también lo necesitan. Padre, que sea tu espíritu, Señor, revelando a sus corazones y que les dé entendimiento, Señor, por cuál motivo están ellos acá. ¿Cuál es el propósito que tú tienes para ellos, Señor? Y que la revelación de tu Santo Espíritu pueda ser engendrado en su espíritu para que así ellos puedan alcanzar las multitudes, Señor. Para que así ellos puedan, Señor, hablar con arrojo y con valentía de tu palabra. Padre, que cada joven venga
hambriento y sediento cada vez más de ti, con una decisión, con un anhelo, Señor, de conocer más de ti y entregarse mejor a ti, Padre. Así como nosotros, Señor, deseamos, Señor, también esa hambre espiritual, Señor, esa hambre espiritual que nos puede saciar solamente tu palabra, Señor. Señor, hoy te doy las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y te doy gracias por este tiempo, Señor, por tus hijos, Señor, por mis hermanos, Señor, cada uno de ellos los bendecimos en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, creo que tenemos anuncios. Bueno, vamos a ver los anuncios.